porque uno de los problemas que yo estoy viendo es que ante esta desesperación por la inoperancia de las instituciones, por un lado, pero también por esta falta de respeto a la legislación, a las normas generalizado, puede acabar abriendo la puerta o planteando una ruta, una falsa solución, que es la de querer imponer la ley a toda costa. Y así no funcionan los sistemas democráticos, no necesariamente son las soluciones, porque orden y seguridad, sin un Estado de derecho, de derechos que esté detrás, no nos sirve para nada. Es más, nos puede colocar en una situación todavía peor. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevista al doctor Lorenzo Córdoba sobre el tema incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las instituciones. Lorenzo, en el análisis de los poderes fácticos privados legales, lo que nosotros estamos observando es que no existen reglas claras e iguales, equitativas para todos. Hay algunos grupos que se benefician sobre otros, las reglas no son parejas y por lo tanto pues la competencia tampoco, pero aún en casos como lo que estábamos señalando, donde los medios de comunicación tienen un privilegio sobre otros sectores privados legales. Claro. La pregunta es, ¿qué pasa en el conjunto de este universo de poderes fácticos privados legales que no logran neutralizar estas, se puede decir, diferencias, claro, para sentar las bases de una legalidad que permite incluso un desarrollo, claro, sustentable en el totalmente sentido de dinámico, distributivo, de menos desigual, eso es, claro, con beneficios sociales? ¿Y dónde está esa inteligencia política y social de estos poderes fácticos privados legales? Mira, creo que la respuesta está en parte en una palabra que mencionaste en tu pregunta. Y es que la palabra es el privilegio. Es decir, nosotros tenemos en el ámbito, digamos así, de la regulación de los poderes legales, poderes privados legales, situaciones que acaban siendo más que un Estado de derecho, un Estado de privilegios. Privilegios que suponen desigualdad no solamente entre estos actores privilegiados de la sociedad y el resto de la sociedad. Es decir, de nuevo, lo digo con un ejemplo, lo que se conoce como régimen fiscal especial o regímenes fiscales especiales, que no son las cosas de regímenes de privilegio y que benefician a las grandes empresas incluso proporcionalmente respecto al ciudadano de a pie. Sí. Es decir, la curva de pago de impuestos, que debería ser proporcional, hay un momento en que se viene abajo y, digamos, los contribuyentes cautivos acabamos pagando proporcionalmente más impuestos, a veces incluso en números absolutos, que los grandes grupos empresariales. Entonces, ya de por sí, digamos, no solamente se trata de privilegios de quienes están en esta situación de, digamos, de primigenia, o más que primigenia, digamos, económicamente privilegiada respecto al resto de la sociedad, sino te dan privilegios también al interior de esa propia clase privilegiada. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, ya sea por corrupción, ya sea por favoritismos digamos, muchas veces justificados bajo una lógica de potenciar una rama de la industria o una rama empresarial, acaba siendo absolutamente desigual entre los propios competidores. Es decir, tenemos una desigualdad en doble plano que está ilustrada en dos tipos de privilegios. Los privilegios de la gran clase empresarial, los que están en el decil más alto, para decirlo de alguna manera, frente al resto de la sociedad, que ya hay una primera distinción ominosa, y los privilegios al interior de esta clase empresarial, de esta clase, de estos poderes fácticos, ¿no? Digamos, por colusión con las autoridades públicas. Este es el gran problema que tenemos. Y hay que asumir que una de las características de las reglas de la convivencia social es que valen para todos y deben valer igual para todos. Cuando nosotros tenemos regímenes fiscales especiales, para de nuevo poner el ejemplo, estamos entrando a una lógica en la que las normas pierden su dimensión general y acaban volviéndose cotos de privilegio. Claro. Este es un enorme problema del que la sociedad mexicana está profundamente marcada.
Porque uno de los graves problemas que tenemos, de los grandes problemas nacionales, no solamente es la pobreza dilagante, que con todo lo que digan las cifras oficiales, me parece que no hay que echar las campanas al vuelo. Tenemos una pobreza, vaya, 4 de cada 10 mexicanos viven en situación de pobreza y eso es inaceptable, sino además tenemos una desigualdad tan marcada como, digamos, que nos coloca en los últimos niveles de la OCDE, de los países de la OCDE, que acaba convirtiéndose en una bomba de tiempo. Y es que este es mi punto, Estela, vuelvo a la reflexión que te hacía. O asumimos que la cultura de la legalidad nos es funcional a todos, pero esto supone que no haya privilegios y supone responsabilidad de todos los actores, Claro. o tarde o temprano la olla estalla. Estalla. Y cuando estalla no le conviene a nadie, porque a falta de Estado, a falta de instituciones, a falta de normas, lo único que nos queda es la ley del más fuerte. Y de nuevo, perdóname la lección de los clásicos. El más fuerte es un concepto relativo, porque el más fuerte hoy puede no serlo mañana. Así Y esto es. supone que nadie gana. Pues sí. Las ganancias en un estado en el que no hay reglas son simple y sencillamente momentáneas, pero a lo mejor eso nos lleva a subrayar otro de los grandes problemas que como sociedad en su conjunto, es decir, quiero decir, los ciudadanos, las élites económicas, los grupos de poder fáctico y por supuesto la clase política, las instituciones públicas, adolecen, que se llama cortoplacismo. Mientras alguien asuma que el horizonte más lejano, en el mejor de los casos, es el de las próximas elecciones o el del próximo corte bursátil, la sociedad difícilmente va a dar ese cambio revolucionario en términos de cultura de la legalidad que necesitamos. Me ha despertado una reflexión cuando hablas del estado de privilegio, porque yo estaba planteándote cómo vincular esta conversación a un tema muy sentido en la sociedad, en los jóvenes, en los intelectuales, empresarios, etcétera, que es el arraigo, la penetración de la corrupción y de la impunidad. Claro. Yo digo, un Estado de Derecho, pues obviamente que excluye, o por lo menos limita estos dos fenómenos situacionales. Pero si estamos en un país en donde esos dos elementos tienen tanta persistencia, me pregunto, ¿no tiene una estrecha relación con este estado de privilegio que plantea estas diferencias? Absolutamente. Pero incluso partiría, a ver, te lo digo así, te lo diría incluso de manera todavía más radical, Estela. Estado de Derecho supone la negación del privilegio, porque el Estado de Derecho, como dijimos, es un Estado de derechos. De derechos. No solamente de normas, sino también Sí, de derechos. Supone, decía, la negación de los privilegios, por un lado, la negación de la corrupción y la negación de la impunidad. Por supuesto que estamos hablando del ámbito social, no estamos hablando del ámbito de las ciencias naturales, en donde, bueno, la ley de la gravedad se cumple invariablemente. En el ámbito social, pues el Estado de Derecho también tiene, no digo excepciones, sino, digamos, momentos de fractura, áreas, digamos, vacías. Pero la aspiración del Estado de Derecho es que esta no las haya. Es decir, hablar de un Estado de Derecho no significa que no haya corrupción, sino que cuando eventualmente hay corrupción, actos de corrupción, existen vacunas, antídotos y sanciones para ello. No supone el Estado de Derecho que no haya impunidad, pero el Estado de Derecho aspira a que allí en donde se presenta una situación de impunidad haya una reacción institucional, normativa, que la combata y que sancione la impunidad. No quiere decir que no haya privilegios, pero el Estado de Derecho aspira a que los propios privilegios se acoten o tendencialmente se eliminen. El problema es que asumamos que en donde hay privilegios, donde hay corrupción, donde hay impunidad, el Estado de Derecho se erosiona. Y ese es el gran problema que tenemos. No podemos pretender, y lo digo esto porque hay un discurso muchas veces, insisto, desde las propias, por ejemplo, desde los grandes consorcios de televisión o desde los grandes grupos empresariales, cuando se dice, ya basta con la corrupción, ya basta con la impunidad, ya basta con la falta de Estado de Derecho. Habría que agregar, ya basta con los privilegios. Es que ese es el punto donde quiero llegar. ¿Verdad? Es que ellos mismos, en buena medida, son beneficiarios de un Estado de Derecho débil. ¿Queremos Estado de Derecho?
Bueno, eso supone que quien tiene más dinero paga más impuestos, pero eso pasa en cualquier democracia constitucional. Eso supone que un medio de comunicación no puede utilizar la concesión como si fuera una propiedad privada, como cotidianamente ocurre. Sí. Eso supone que si un medio de comunicación lesiona los derechos a la intimidad, a la buena fama pública de un ciudadano, esté obligado a cederle espacio para que ese individuo pueda ejercer su derecho de réplica. Ah, pero ahí ya no gusta. Ahí ya no estamos de acuerdo. La reforma electoral de 2007 introdujo en la Constitución el derecho de réplica como uno de los derechos fundamentales establecido en el artículo 6. Bueno, hasta hoy no tenemos todavía una ley reglamentaria de ese derecho de réplica, en buena medida porque ha habido un enorme cabildeo de parte de los concesionarios de radio y televisión para impedir que prospere esa norma. De nuevo, perdón que lo diga con el proverbio coloquial, que se aplique la ley, pero los bueyes de mi compadre. Sí. Mientras esto siga existiendo, estamos hablando de privilegios y estamos hablando de un precario Estado de Derecho. Así es. Y aquí, tocando tú el tema que has señalado del cabildeo que se realiza entre los partidos políticos, bueno, tendremos que mencionar, ¿verdad?, que hay razones fundadas para que en la ciudadanía se cuestione las políticas, las estrategias que han seguido muchos partidos en esta coyuntura, ¿verdad? Y que hasta cierto punto, bueno, podemos entender que forman parte de esta sociedad que está afincada en un estado de privilegios, pero que no por ello no podemos negar que son un actor importante que podrían generar transformaciones y cambios significativos. Por supuesto. Sobre todo si estamos viendo, ¿verdad? Estamos frente a un proceso electoral que está por iniciar a finales de este año. ¿Qué opinión te merece esta situación de los partidos atrapados en este estado de privilegio, pero que de todas maneras la ciudadanía está exigiendo cambios? Mira, creo que hay que partir de un dato de hecho y no caer en esta lógica demagógica que muchas veces ha sido construida como una estrategia de desprestigio de la propia política. Los partidos políticos son entes indispensables en una democracia. No hay democracia que funcione sin partidos políticos. Esto no quiere decir que asumamos una lógica conformista y digamos, bueno, tenemos los partidos que tenemos, aquí nos tocó vivir y ni hablar. Creo que hay que crear contextos de exigencia, creo que hay que empujar para que nuevas alternativas políticas puedan abrirse arena en el ámbito político electoral, como una manera también de, digamos, crear, cuestionamientos, crear una manera de detonar cambios en los partidos políticos que tenemos. Tampoco a mí me gustan los partidos políticos que tenemos. Creo que hay un enorme trabajo que hacer por ahí. Creo que hay un enorme divorcio entre las cúpulas partidistas, oligarquías partidistas privilegiadas, frente a la base de militantes que se supone que son la vida y la salvia de los propios partidos políticos. Creo que el tema en este sentido de la democracia interna de los partidos políticos es un tema pendiente. Pero hay que asumir que la transformación tiene que darse en el contexto democrático, es decir, no se puede dar negando a los propios partidos. Hay que transformar a los partidos y hay que crear presiones para que los partidos cambien. Creo que, mira, y esto me lleva a uno de los grandes problemas que yo encuentro en la sociedad mexicana. Somos una sociedad profundamente fragmentada, pulverizada. Los espacios de interlocución de los ciudadanos para discutir las cosas públicas casi no existen. Y ojo, no son solo los partidos políticos. Si uno ve cualquier sociedad democrática, encontrará que el fenómeno del asociacionismo es un fenómeno difundidísimo. En España hay cerca de 30,000 asociaciones de protección de los derechos de los consumidores. En México dudo que lleguemos a la decena. Sí. Y ojo, alguien puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con hacer política? Al contrario, cada vez que se discute en España una ley que tiene que ver con los impuestos, una ley que tiene que ver, digámoslo así, con políticas económicas, las asociaciones de los consumidores, de ciudadanos, acaban teniendo un papel importantísimo de interlocución, de cabildeo, de presión legítima para la decisión, para la toma de las decisiones colectivas. En México, insisto, necesitamos asumir que los partidos políticos que tenemos, por un lado,
no nos satisfacen, pero que los partidos son indispensables. Sí. No podemos pensar en una sociedad sin partidos. Hay que encontrar mecanismos para, por un lado, crear presiones al interior de esos partidos. Militantes que cada vez son más conscientes de sus derechos y que los exigen al interior de los propios partidos. Y hay que crear también, eso hay que decirlo, un contexto normativo que apunte hacia el fortalecimiento de los mecanismos de control al interior de los partidos, de democracia interna, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero, insisto, la solución no es tirando a los partidos a la basura, como a veces parece suceder. Sino impulsando todas estas medidas, ¿verdad? Por supuesto. De transparencia, rendición de cuentas, Así de es. participación en la Así atención es. de las políticas Así es. públicas. Pero entonces nos queda este otro elemento que me parece de la mayor relevancia, o sea, la diferencia que existe entre el ciudadano mexicano y el ciudadano de los países en donde la democracia tiene una mayor efectividad. El Así caso es. que nos has mencionado de España. Así es. ¿Qué necesitaríamos hacer? Porque los ciudadanos, si nosotros vemos a lo largo de la historia, han intentado participar y lo han hecho desde sus propias perspectivas. Y ha habido una represión que no existió en España. Totalmente. Entonces, en realidad, muchos... No existió después de 78, porque antes sí 1976. existía y era todavía peor que la que teníamos aquí. Exactamente. Perdón que te haya interrumpido, No, Estela, adelante. pero es que creo que por ahí hay que partir. Mira, hay quien dice, es que el ciudadano mexicano no es un ciudadano, no es alguien que participa, no es alguien que se involucre, no es un ciudadano apto para la democracia. Yo creo que esto es equivocado, porque hay que preguntarnos si, por ejemplo, el ciudadano italiano del inmediato posguerra era apto para la democracia cuando hicieron la gran apuesta por construir una república democrática constitucional, con la Constitución de 1948. Venían de 30 años de fascismo, 20 años de fascismo. Era el mejor terreno social el ciudadano alemán para, digamos, la vida democrática después de 15 años de nazismo. Y será En fin, el corazón de la o Unión los Europea. españoles después de 40 años de franquismo. Es decir, mi punto es, creo que si nosotros asumimos esto, que el ciudadano mexicano no es apto para, estamos asumiendo que no somos, y que idiosincráticamente la sociedad mexicana no es una sociedad en la que pueda perdurar, coexistir la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que la gran tarea, más bien hay que asumirlo así. El PNUD, en el informe sobre la democracia en América Latina, lo ha delineado de manera muy clara. El gran déficit, el gran desafío que tienen nuestras sociedades en América Latina es lo que ellos han denominado construcción de ciudadanía. Y construcción de ciudadanía quiere decir empezar a cambiar ciertos hábitos desde el núcleo más interno de la sociedad, incluso la familia. Creo que una sociedad democrática no puede ver con buenos ojos o asumir con buenos ojos lo que decían nuestras abuelas de que en la mesa no se habla de política. Al contrario, en la mesa es donde el primer espacio donde hay que empezar a hablar de política, donde hay que empezar a preocuparnos de la cosa pública, de las situaciones que nos afectan en nuestra cotidianidad. Porque incluso, mira, esto hemos hablado en varias ocasiones del conflicto entre las televisoras y la mayor empresa de telefonía de nuestro país. Bueno, este conflicto no es algo que sea ajeno a nosotros. Impacta cotidianamente en nuestros bolsillos y en la calidad de nuestra vida. Así es. Es decir, asumamos que incluso eso es algo que nos tiene que ocupar y que tenemos que discutir. Esto es, al final del día, la ciudadanía de nuevo se construye desde abajo. Si estamos esperando que la SEP, con programas de educación cívica, que tiene su responsabilidad, por supuesto, y que por ahí también hay que empujar, pero asumamos que la tarea, repito, insisto en el punto, Estela, es una tarea colectiva de la que no podemos desentendernos, porque si no, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con que vivimos eventualmente en una sociedad autoritaria, en donde las leyes a lo mejor se cumplen, pero también en las dictaduras se obligan las leyes a ser cumplidas. Claro. Y a lo mejor no son leyes democráticas, no son leyes que conforman un Estado de Derecho. Y a lo mejor, bueno, los derechos se nos escaparon cuando menos nos dimos cuenta. Peor todavía, a lo mejor nosotros mismos somos copartícipes del hecho de que nuestros derechos se extingan. Claro. De nuevo, la reacción de clamar seguridad a toda costa, no puede ser una reacción aceptable en una sociedad democrática. Porque la seguridad es un derecho y hay que exigirla, pero no a toda costa. No a toda costa. No a toda costa, porque probablemente encontraremos que las naciones más seguras muchas veces no son naciones democráticas. Claro.
De ahí a una pregunta que me despierta tu intervención es, ¿podemos nosotros aspirar a este Estado de derechos, a esta cultura de la legalidad por per se, o tendrá que estar vinculado a un proyecto de nación, de desarrollo, de equidad? Yo creo que una cosa conlleva a la otra. Creo que la situación del estado, del precario estado de legalidad en nuestro país, la situación tan endeble que tiene el Estado de Derecho, la situación tan precaria en términos de legitimidad y de confianza que gozan nuestras instituciones, creo que al final del día puede resolverse si asumimos que tenemos que dar pie a un nuevo pacto político. No solamente, cuando hablo de pacto político no estoy hablando de un pacto entre los actores políticos, entendámonos, porque es un pacto de poder. Lo que creo que necesitamos es un nuevo pacto político. Asumir, digámoslo así, que si no damos pie a un nuevo conjunto de reglas de convivencia, a una nueva, digámoslo así, apuesta por una convivencia pacífica y legal en el sentido de Estado de Derecho, no de ley, simple y seca y sencillamente, entonces probablemente estemos asumiendo que nuestra solución es el estado de naturaleza. Es decir, los ciudadanos, pero esto es algo que cada ciudadano debería haber un clic en la cabeza de cada ciudadano, de cada individuo, de que o asumimos que las reglas de convivencia las respetamos y exigimos que los demás las respeten, o simple y sencillamente esto es una bomba de relojería, digamos, en la que la única palabra de orden va a ser sálvese quien pueda. Y de nuevo, cuando no hay un Estado de Derecho, en el mejor de los sentidos, cuando no hay instituciones que los hagan valer, cuando los poderes públicos, privados, legales o ilegales, incluso hasta el poder individual, el de cada ciudadano, un ciudadano que se detiene con su coche en un semáforo, que está con su coche frente a un semáforo, también es un poder en lo individual. O asumimos que todos los poderes deben estar regulados por el derecho, o simple y sencillamente estaremos, repito, con la palabra de orden de sálvese quien pueda en la boca y con la inminente y catastrófica perspectiva de la vuelta al estado de naturaleza, en donde nadie tiene garantizado nada. Por último, Lorenzo, ¿tienes razones fundadas para ver con optimismo el futuro de México? A ver, creo que la situación que se nos viene encima es preocupante en múltiples planos. Creo que el país atraviesa muchas crisis, una crisis de seguridad, una crisis económica, que insisto, más allá de lo que digan las felices y momentáneas cifras de la macroeconomía, en los hechos, en la vida cotidiana, digamos, está digamos, avanzando, está desarrollándose una verdadera crisis económica. Mientras no asumamos una crisis del Estado de Derecho, en fin, creo que las crisis son múltiples crisis que están cruzándose. Creo que la situación no es fácil. Creo que además prevalece la peor de las actitudes frente a estas múltiples crisis. Un cortoplacismo brutal, un inmediatismo alucinante y un egoísmo y una búsqueda del beneficio, del máximo beneficio sin ningún costo, o sea, ningún costo social, que no hace anticipar un futuro prometedor. Sin embargo, frente a esta situación no nos queda más que dos salidas: o resignarnos y entonces, quién sabe dónde terminemos, o despertar e intentar cada quien desde nuestra trinchera generar pues esa apuesta por un nuevo pacto político social, ¿no? Por una verdadero orden constitucional en el mejor de los sentidos y por una reconstrucción institucional y un sometimiento de todos los poderes al imperio de la ley, que en buen cristiano eso se llama Estado de Derecho. Lorenzo, muchas gracias. Gracias, Estela, al contrario, encantado. Por tu participación en este programa. Encantado. Acompáñenos el siguiente programa, donde se entrevistará al doctor José Sarucán sobre el tema: el potencial del capital natural para el desarrollo de México.